Buenas noches, mis queridos televidentes, en una entrega más de Frente con Carlos Rubio. Esta noche de domingo, me disculpan un poco que tengo la voz un poco fañosa, pero me agarró un agua ahí la semana pasada y todavía la gripe parece que es demasiado poderosa. No sé, estoy mejor, gracias a Dios, pero me ha afectado todavía un poco el habla y entonces estoy hablando un poco así. Quiero primero que todo tocar rápidamente el tema de los nombramientos que esta semana ya pudieron salir en la prensa y ya pudieron salir y juramentarse estos nombramientos. Si bien es cierto, son personas que muchas personas no conocen, son de un medio más político y menos conocido para la generalidad, son personas muy capaces, de la cual solamente considero que una persona que se puso en el Consejo de Banreserva no creo que ahí debió ponerse, porque no había la preparación en absoluto, pero eso es aparte. Luego de ahí veo con muchas ansias y mucha esperanza el nuevo nombramiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es una persona que de verdad tiene el hambre de hacer las cosas bien y algo renovador, porque cuando una persona permanece en la misma función, por eso Balaguer y los ministros siempre era algo que iba rotando, porque cambiar las personas es lo que te hace a ti salir de tu zona de confort como ministro y poder entonces llevar y cambiar las cosas actuales que están quizá un poco más lentas, las cosas, e innovar un poco más, porque es el cambio, salir de tu habitualidad, lo que te hace crecer verdaderamente. Entonces, esto es algo que vemos con muchas ansias. Este nombramiento parece muy prometedor y creo que se necesitaba ya un remozamiento de lo que es las relaciones exteriores en nuestro país, no porque hubiera algo mal con la anterior gestión, sino algo más innovador, más fresco, y de verdad nos parece, lo vemos con mucha buena esperanza y expectativa. También en otro aspecto, hay algo que siempre, siempre lo he dejado como por poca cosa. Nuestro país está trabajando ya definitivamente por fin en hacer un trabajo bueno con la extinción de dominio, porque nuestro país necesita eso. Esa legislación es necesaria en nuestro país y verdaderamente siempre se dice que sí, que se va a hacer, que no se va a hacer, que se pone, no se prepara. Necesitamos ya efectividad en nuestro sistema penal, ya que se está modificando la 7202, que es la ley de lavado. Se supone que antes de noviembre, para que permanezcamos en el grupo Egmont, que es el grupo donde está Europa y donde las unidades de inteligencia financiera pueden pedir información de personas que quieren invertir aquí directamente y rápidamente en el país de origen de la persona y tener una respuesta en minutos sin necesitar una orden judicial ni ningún tipo de trámite especial. Nosotros necesitamos hacer eso antes de noviembre, por lo que estos cambios deberían incentivar al Congreso a que de verdad terminen de completar lo que es el sistema penal económico en ese aspecto, porque es algo muy delicado. El lavado de activos es lo único que nos está protegiendo, y la política internacional para detener el crimen organizado, que en nuestro país está galopando, caballeros. Creo que la policía ha hecho una buena gestión, ha mejorado. Castro Castillo verdaderamente ha sido un jefe de la policía muy ecuánime, muy silencioso, pero a la vez muy efectivo. No podemos decir que no hay criminalidad, pero se ha reducido increíblemente. Y ha hecho un trabajo donde hay una cierta tranquilidad que no había hace un año. Y creo que de verdad hay que felicitar al jefe Castro Castillo de la Policía Nacional y que de verdad se mantenga en esa gestión, porque cuando algo está bueno y está mejorando, no hay por qué cambiarlo. Y eso es algo que vemos bien, y que el presidente no lo haya cambiado, porque nosotros no podemos permitir que se pare este trabajo, porque la criminalidad es algo muy grave para la sociedad, pero también no solamente la criminalidad, los petty thefts, como dicen los gringos, que es los robos pequeños y eso, no solamente eso. También tenemos que combatirlo, y el lavado es la forma de combatir todo esto. Y lamentablemente el sector seguros en nuestro país está completamente desprotegido, donde ahora es que se va a empezar a hacer una unidad de análisis financiero en el Estado para la aseguradora, quiere decir en la Superintendencia de Seguros. Ahora es que se van a empezar a dar los primeros pasos, va a empezar a generar reportes luego de esto. Esto va a tomar tiempo. A esto hay que darle importancia ya. Grupos de inversionistas extranjeros
de América del Sur vienen mucho a comprar esas aseguradoras, que hay aseguradoras adquiridas por latinoamericanos, que no, uno, dos, tres, por lo menos 4 aseguradoras de las más importantes son de latinoamericanos y son de algunas que están funcionando bien, pero ninguna hay un nivel regulatorio lo suficiente para saber por qué este harto interés, porque no es alto interés, es harto interés de que cada vez que llega un inversionista a América Latina quiere poner una aseguradora. Claro, es que tiene una ventana abierta para atraer capitales, que no solamente, la gente tiene el miedo del narcotráfico siempre, no, la corrupción política de Latinoamérica. América del Sur tiene mucha corrupción política igual que nosotros, entonces quieren venir aquí y vernos como un paraíso. Miren cómo le ha dado trabajo a Panamá salir de una lista gris internacional por el hecho de tener políticas de paraíso fiscal. Nosotros no tenemos esas políticas de paraíso fiscal y sin embargo estamos siendo débiles con estas personas que están viniendo a invertir a nuestro país con un amor increíble solamente en ese sector y aseguradora nueva y qué sé yo qué. No hay tanto seguro, el sector seguro, las grandes tienen mucho. Entonces tú te sientas a analizarlo con documentos y tú miras, bueno, pero ¿por qué esta persona está invirtiendo? Tiene un mercado muy parecido que la más grande, no está ofreciendo precios competitivos. Señores, lavar con una aseguradora no tiene madre. Usted genera 1 millón de pólizas y si no hay catastrófico, no, usted lo que tiene que tener una base de datos de cédula y una base de datos de placa y de matrícula. Y usted asegura un vehículo 3 veces y nadie sale a preguntar. Y ahí está, ese es el primer paso. No estamos hablando del contubernio con banco, de entregarle dinero, el mínimo que tiene que depositar, se le da un certificado, sacan el dinero, lo mueven, lo depositan en la cuenta del asegurador y también. Esto es algo gravísimo y está pasando hoy en día. Este es solo un sector, me estoy refiriendo a este sector porque se está dando pasos tímidos ahora de una unidad de prevención de lavado de activos. O sea, no, aquí hay que, eso es desde el 2002. Se va a modificar la ley para hacerla más estricta por las recomendaciones de Gafi del 2012 y nuestro país va a empezar ahora a gatear con las aseguradoras. Las aseguradoras es un riesgo que todos sabemos y ahora se está haciendo lo que se llaman los cash build up, que son de acumulación de capital, las pólizas, que son, usted deposita $5,000 mensuales, $10,000 mensuales y al año usted ya tiene un monto, eso es para su retiro o para dentro de 30 años, 20 años, pero usted tiene ese dinero ahí puesto y usted lo quita con una penalidad, suponiendo que sea un 25%, pero usted recibe un cheque, usted pagó en efectivo, dinero proveniente de X, con origen espurio, usted agarra, coge ese dinero, ellos lo llevan al banco, como aseguradora no hay problema, y al año te devuelven a ti y la aseguradora está feliz. Se gana un 25% de tu dinero en un año. Eso no tiene madre lo que está pasando aquí en nuestro país, en este sector. Entonces debemos tomar mucha cautela, mucha cautela. Ahora mismo, para las personas que nos ven, especialmente que nos ven en Estados Unidos, que nos ven aquí, que nos ven en Europa, tengan en cuenta, como todos saben, yo soy una persona que maneja muchas como manejo el área de lavado, manejo muchas inversiones de muchas personas por mi nivel de conocimiento sobre qué institución financiera es sólida, cuál tiene peligro, cuál no, si los clientes son buenos, si los clientes tienen origen extraño, si el dinero tiene origen extraño. O sea, yo hago este tipo de diligencia. Quiero también que me puedan contactar. En mi página web está claramente cuáles son más o menos los servicios y está mi número, yo siempre lo tengo abierto, hasta en el Twitter lo tengo. C. Rubio Asesoría Legal, le sale en la pantalla y mi celular 809-258-3994. Yo tengo acceso a todo el mundo y que todo el mundo tenga acceso a mí. ¿Por qué? No solamente como prospectos clientes, sino también para proteger ese sector internacional. Usted dirá, bueno, él está buscando. Sí, yo tengo clientes internacionales, pero también esos clientes que vienen aquí, yo tengo la sorpresa esta semana de un banco que yo pensaba que ya estaba resolviendo un problema que tenía, está depositando el dinero en el banco, me entero que hay una situación difícil con el banco, en las autoridades, que se está manejando y se está trabajando. Pero, caramba, o sea, ese sector que uno cree que está sólido, que me gustó mucho la publicación, haciendo un paréntesis de lo que dijo Argentarium, Alejandro Fernández, que lo considero una persona muy preparada y me cae muy bien. Somos compañeros de chat, que hablamos bastante, y me parece muy bien el análisis que hizo, cómo ha mejorado el sector bancario
y cómo la superintendencia ha mejorado como institución, superintendencia de bancos, pero como sea, el sector está muy delicado porque ahora lo que los bancos están es compitiéndose por los mismos clientes, no están generando mercados, están peleándose tasas más bajitas entre uno y otro y quitando y canibalizándose el mercado. Entonces, tenemos que hacer una política como Estado de que se puede inyectar con el coeficiente de caja como se hizo el año pasado, que haya más flujo y haya una política expansiva económica para que pueda entonces circular dinero y los bancos mejorar. Pero fuera de esto también hay que tener mucho cuidado con las instituciones y como cliente no es bueno primero tener el dinero abajo de un colchón en efectivo ahí, porque siempre aparece la especulación y se lo pueden robar. Pero usted ponerlo en un banco donde no hay muchos márgenes, mejor póngalo en un banco de inversión, o fuera o aquí, o haga algún tipo, y haga su debida diligencia con la institución financiera. Miren las asociaciones de ahorro y crédito, están dando préstamos mucho más baratos y están más sólidas que muchísimos bancos. ¿Por qué no acudimos también a esto? Yo pienso hacer un programa sobre la diferencia de los intereses en las asociaciones de ahorros y créditos y las facilidades de conseguir préstamos que son superiores a los bancos y que los bancos tienen que ponerse competitivos con esto para generar un nuevo mercado y dejar de estarse peleando entre ellos y generar un mercado nuevo y dar seguridad. Ahora mismo, lamentablemente, con un sistema financiero como el de nosotros, en el cual podríamos decir que no es que está en pamper, porque nuestro sistema financiero ha crecido increíblemente en los últimos 10 años, sí debemos también recalcar que somos un país débil, con una economía con muchos problemas, con producción nacional, presupuesto siempre cada vez más alto por la falta de ciertas carencias como país, y es un país tercermundista. Entonces no podemos poner nuestro chelito a regar los ahorros de las personas y no podemos nosotros como ahorrantes no esperar que el Estado nos proteja solamente. El Estado está trabajando, pero usted también debe chequear bien esos intereses que un banco le dé, que sean demasiado buenos y que el certificado y que no te cobre el % del certificado. Es mucho cuidado, porque la gente no regala el dinero. Por algo está pasando, por algo necesitan clientes. Ah, bueno, hay casos que sí, que necesitan clientes, pero el banco está sólido. Pues perfecto. Por eso es que se necesita siempre una buena asesoría. Esto ha sido todo por el momento. Vamos a pasar ahora, luego de los comerciales, con un invitado especial que tenemos. Regresamos. Si fueras candidato a una posición electiva y te tocara hacer tu campaña electoral entre miles de propuestas, ¿qué harías para diferenciarte? ¿Qué haría? Está difícil la pregunta. Bueno, prometerle a la gente que me sigue. Una tarima en el malecón. No sé, tendría que estudiar eso primero. Ahí otra pregunta. Que voten por mí. Tirarme a la calle, a buscar mi gente y después lanzarme. O sea, porque yo estaba armando un plan en mi cabeza. Acabar con la chikungunya. Inscríbete en el mucho curso salami, Campañas mucha Electorales en el siglo XXI, de la improvisación a la ciencia. Organiza la Academia para la Profesionalización de la Política. Buenas noches nuevamente. De frente con Carlos Rubio. Ahora vamos a darle entrada a nuestro programa para que nos ilustre sobre unos aspectos muy importantes del sistema constitucional, porque es que es algo que nuestro país también está en pañales. Tuvimos una promulgación de una constitución en el 2010 que es muy innovadora, que fue un trabajo muy preparado y una constitución muy superior a las anteriores, lo cual ha llevado al sistema dominicano al progreso en materia judicial, pero ha traído también a nuestro país la responsabilidad de educar a nuestros compañeros abogados y jueces y todos los que participan en el sistema de administración de justicia para que se preparen y puedan velar por garantizar esos derechos para nuestros clientes, para los imputados, para las personas que ejercen, para las personas que tienen, todo el sistema constitucional para poder garantizar esos derechos fundamentales a las personas y poder proteger a esas personas de una manera más eficaz y más directa, porque antes para reclamar un derecho constitucional las vías eran muy trabosas y con poco garantía, y son los derechos fundamentales, o sea, están primero que los de las leyes. Entonces, esto es muy importante y ahora vamos entonces a dar la bienvenida a una persona del Observatorio Judicial Dominicano de Funglode, de Justicia, perdón, Judicial. Sí, judicial. Observatorio Judicial Dominicano de Funglode, el señor Junior Santana. Buenas noches, Carlos.
Gracias por la invitación. Buenas noches a los televidentes dominicanos. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso, sobre el tema de la regulación preventiva de los tratados internacionales en el nuevo orden constitucional. Me pareció muy oportuna la introducción que has hecho con relación al tema. Realmente este tipo de mecanismo, este tipo de control, surge por primera vez en República Dominicana con la Constitución del 26 de enero de 2010. Es entendido que la Constitución es la que organiza los poderes, organiza el Estado. En algunos casos donde no existe Estado, es la que funde el Estado. Y la misma tiene como principio el principio de supremacía constitucional. El control preventivo de los tratados internacionales viene a prever de que al momento de aprobarse un tratado internacional y que sea incorporado al ordenamiento jurídico interno, el mismo no contrarie la Constitución. Este tiene diferentes formas de articulación. La más clásica o el criterio clásico es el que regularmente los abogados conocemos. El primero es el criterio sobre el control, el control difuso, que es el que se acciona mediante una excepción, y también está el control concentrado, que tiene como modo de accionar ante un órgano concreto, un órgano específico, que conoce la constitucionalidad de una ley, un tratado en este caso, y también de ordenanzas y resoluciones de manera concentrada. O sea, esa es su atribución principal. Cuando hablamos del control preventivo de la constitucionalidad, tenemos que ubicarnos en el momento en el que se aplica este control. Tenemos controles que se aplican luego de haber sido creados, en el caso de los controles que son reparadores, y los controles que se aplican antes de ser integrados al ordenamiento jurídico, y esos son los controles represivos. El control preventivo de la constitucionalidad tiene esa parte de reprimir una norma que se refuta de inconstitucional antes de entrar al ordenamiento jurídico. Por ejemplo, cuando analizamos el momento en el que se va a aplicar este control, tenemos que ver también la parte previa y la parte a posteriori. Previa por cuanto no ingresa o no se integra en el ordenamiento jurídico, y a posteriori por cuanto luego de que ha entrado en el ordenamiento jurídico se hace una observación o se ejerce el control sobre el mismo instrumento. Tenemos que ver también que la doctrina ha hecho estas distinciones para que el legislador, los jueces, tomen en consideración en qué momento aplicar los controles constitucionales, cuál es el momento. Y hablando del momento en el que se deben aplicar, un dato importante sería saber cuándo surgen estos controles constitucionales. El primer momento en el que se ubica la creación del control concentrado, surge en Francia en el año 1799, durante la monarquía del rey Luis XIV. En este momento el control concentrado era parte del control político, o el control político ejercía el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes. La tradición que tiene Francia, o el pueblo francés, en ese momento era antijudicialista, por el hecho de que se tenía cierta desconfianza sobre los aplicadores de la ley, porque entendían que los mismos estaban sesgados o tenían intereses a favor de la monarquía. Claro. Entonces, cuando hablamos del control difuso, tenemos que entender que el control difuso surge en el año 1803 con la jurisprudencia del juez John Marshall en el caso de Madison versus Marbury. Este caso sentó un precedente en el sentido de que se creó por primera vez el Judicial Review o control difuso de la constitucionalidad. Acto seguido,
varios países de Latinoamérica comenzaron a observar esta jurisprudencia y entendieron que era prudente aplicar, por lo menos en Latinoamérica, este control en su ordenamiento jurídico interno. Y es el caso de países como México, Costa Rica, Perú, Argentina, República Dominicana, que integró por primera vez el control difuso en el año 1844 y que el mismo no duró tanto, bueno, duró un tiempo prudente y fue modificado en el año 1921. Con la Constitución de 1921 se sustituyó el control difuso, que fue integrado en ese momento, en el momento en que se funda el Estado Dominicano, en el año 1844, y luego, en el año 1821, con la modificación de la Constitución, se introduce por primera vez el control concentrado de la constitucionalidad. En este momento, este control fue muy novedoso, resultó bastante importante, pero no fue suficiente. En el año 1924, discúlpeme, entonces se procede a hacer una modificación constitucional en la que se sustituye. Luego en el 27 se sustituye nueva vez y en el año 1994 cuando por primera vez se integran ambos sistemas de controles. Está por un lado el control difuso y está por el otro lado el control concentrado. Entonces, te hago esta explicación, o les hago esta explicación sobre los controles difuso y concentrado, porque a la hora de entender el control preventivo de la constitucionalidad de los tratados internacionales, es importante entender estas cosas. Es importante por cuanto el control preventivo se ubica dentro de uno de estos controles, y es el caso del control concentrado, por cuanto se entienda que se puede accionar de manera directa ante un órgano para que conozca su constitucionalidad. Realmente, como lo establece la Constitución del 26 de enero de 2010, el control preventivo de la constitucionalidad debe ser ejercido una vez ha sido firmado el tratado por el Poder Ejecutivo y antes de la ratificación por el Congreso Nacional. ¿Y qué tiempo? O sea, ¿solamente en ese lapso? Sí, solamente en ese lapso. Ya sea, normalmente eso toma a veces hasta un año. Exacto. O sea, solamente. O sea, la firma. Y la ratificación, claro. La ratificación es posterior. Normalmente es un año, a veces hasta 2 años, pero. Ajá. Pero en ese tiempo solamente puede ejercerse ese tipo de acción. El control preventivo se ejerce única y exclusivamente cuando el Poder Ejecutivo ha firmado el tratado y ha enviado al Constitucional de manera obligatoria el tratado que ya ha sido firmado. Luego entonces, el Tribunal Constitucional, en este caso, que es uno de los órganos que creó la Constitución del 26 de enero, verifica si el mismo está conforme o no a la Constitución. Entonces, justamente ahí tiene un plazo de 30 días para verificar si está o no conforme. Si no está conforme, entonces el Tribunal Constitucional procede a reenviarlo al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo entonces se siente en la mesa de diálogo con los estados que han firmado, en el caso de que sea un tratado multilateral de derechos humanos o sobre esos aspectos. En el caso de que sean tratados que establezcan regulaciones en el ámbito del comercio y todo lo demás, entonces ahí se debe hacer frente a las partes. Sin embargo, si lo declara conforme, entonces lo envía al Congreso Nacional a los fines de que sea aprobado. Y ya una vez se desapodera el Tribunal Constitucional, hasta que se ratifique, ¿puede actuar o ya no? Una vez se desapodera ya. Una vez que el tribunal ha conocido sobre un tratado internacional y lo envía al Congreso Nacional, se entiende que el tribunal no puede conocer nueva vez ese tratado sobre los aspectos que ha declarado conforme. Ok, entonces, ¿cómo podría, sé que ya no es el ámbito preventivo directamente, pero ¿cómo podría, si una persona, un grupo de personas encuentra que no está conforme con el tratado y quisiera ejercer alguna acción constitucional en ese lapso? Bueno, en ese lapso, la única posibilidad que hay,
abierta por el momento es el envío del Poder Ejecutivo para que, para que el Constitucional observe el tratado. Es obligatorio. O sea, los civiles ya tendrían que esperar a que se ratifique. Bueno, ese es otro punto de los que tratamos en el análisis. Una vez el tratado ha sido incorporado o ha sido ratificado por el Congreso Nacional, no puede ser objeto de acción de inconstitucionalidad por las razones que el tribunal ha ponderado antes de declararlo conforme. O sea, en la motivación por la cual se declaró conforme, automáticamente elimina el recurso concentrado en contra de un tratado. Exactamente. Incluso, si te fijas, si observas bien, la Constitución no establece acciones en inconstitucionalidad contra tratados internacionales en cuanto a las atribuciones del Tribunal Constitucional. Pero ¿y si la aplicación del tratado llega a ser lesiva a derechos fundamentales de ciudadanos, qué podría entonces? Bueno, en ese caso, lo único que procedería, si ya el Tribunal Constitucional ha conocido del tratado, lo ratificaron, bueno, lo único que procedería en ese caso sería la renuncia del tratado. Se sometería vía el Congreso Nacional, vía el Poder Ejecutivo, que bajo las precisiones que establece la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se renuncie al tratado o se modifique porque vulnera ciertos derechos fundamentales. Ok. Entonces, ¿la vía de un grupo civil sería cuál? ¿El Poder Ejecutivo o el Legislativo directamente? ¿La vía? Escúchame. Por ejemplo, si un grupo de la sociedad civil encuentra que la aplicación, para poner un ejemplo que no quizás no se debería, pero el CAFTA, aunque trabajé en él, tiene sus pros y sus contras, si algo del CAFTA afectara derechos fundamentales de la persona en su aplicación, y un sindicato de personas, un grupo de personas, quiere elevar una instancia porque en la aplicación se está afectando el derecho a la salud, por ejemplo, algo tendría que ir por una vía regular, por el tribunal, o hacer un pedido. No hay una acción directa que podría ejercer. Bueno, constitucional. Es interesante el caso que mencionas sobre el DERE-CAFTA, por el hecho de que el DERE-CAFTA fue aprobado antes de la... Que no tuvo revisión constitucional. Exactamente. En esos casos, en donde donde el tribunal no conoció los tratados, esos tratados, y los otros tratados que no han sido conocidos por el tribunal, porque fueron aprobados antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, se entiende que la acción que se puede ejercer contra ellos es como lo establecía la antigua Constitución, en ese caso, o en su defecto, por vía de los tribunales. Se podría llamar la inconstitucionalidad del acuerdo de manera indirecta, por el control difuso, ante un tribunal, en el medio de un litigio que sea entre partes, por el hecho de que el... ¿Y no podría apoderarse directamente al Tribunal Constitucional? Directamente no, porque el Tribunal Constitucional no tiene la facultad para conocer sobre la inconstitucionalidad de los tratados internacionales. Entonces, la ley no le da esa atribución. O sea, y la que no sería erga omnes, sino para el caso en la especie que se presente. Bueno, exacto, que sería interpartes solamente, sí. No es erga omnes. No es erga omnes. Ok, entonces, y luego de esto, entonces, ¿qué pasa en ese proceso? O sea, ¿qué tan amplio es ese control preventivo? Bueno, el control preventivo de los tratados internacionales se aplica a todos los tratados. Entonces, no solamente conoce tratados sobre derechos humanos, es como le explicaba hace un momento, conoce tratados sobre materia comercial, sobre limitaciones con relación al territorio, sobre el paso incluso de ciertos buques y todo lo demás. O sea, todo lo que tenga que ver con regulación internacional o sistema de derechos internacionales que pretenda incorporarse a República Dominicana tiene que ser conocido preventivamente ante el Tribunal Constitucional. Y sobre la tabla que íbamos a presentar. Ah, sí. Bueno, la tabla que íbamos a presentar nos muestran cuál es la realidad de esta figura o de este mecanismo en Latinoamérica. En principio, tenemos la tabla sobre el control preventivo de la Constitución en Latinoamérica. Como puedes observar, en la mayoría de los países, en el caso de Bolivia, de Chile, en el caso también de Guatemala, en el caso de Venezuela,
tiene, y también el caso de Costa Rica, tiene un carácter facultativo. Esto quiere decir que el tribunal o el órgano competente que aprueba o no el tratado tiene la facultad de, si lo desea, someterlo al control. Eso es algo muy facultativo. No necesariamente está obligado. Solamente el poder ejecutivo podría mandarlo directamente. Podría mandarlo directamente si así lo entiende. Okay. En los otros casos, como es el caso de República Dominicana, como es el caso también de la República de Chile y como es el caso también de Ecuador, el mismo posee un carácter obligatorio. Es decir, no es una facultad del Poder Ejecutivo. En Chile la tabla dice que es facultativo. En el caso de Chile, sí, me refería a Colombia, escúchame, sí. En el caso de Colombia, también de Ecuador y en el caso de República Dominicana, que son los casos que están mostrados en la tabla, el presidente de la República, una vez haya firmado el tratado, tiene la obligación de enviar a esos órganos que están establecidos, ya sea la Suprema Corte de Justicia o, en su defecto, en los casos donde exista Tribunal Constitucional. Como el nuestro. Como el nuestro, exactamente. Tienen la obligación de enviar el tratado internacional a los fines de que sea declarada su conformidad o no. Si llegara a no enviarlo al Tribunal Constitucional, lo envía directamente al Poder Legislativo y este lo ratifica, ¿qué pasa? Bueno, ahí estaríamos incurriendo en una violación del debido proceso por el hecho de que hay una ley que establece un procedimiento para realizar este control y también estaríamos incurriendo en una violación de un precepto constitucional. ¿Y quién podría reclamar eso? Bueno, eso podría reclamarse a través del Congreso, se podría hacer una petición, se podría hacer una petición también incluso a través de la Suprema Corte de Justicia, una acción en inconstitucionalidad por violentarse las formas en cómo deben de aprobarse los tratados. Pero sería interparte también. Sería, bueno, en este caso sería ya, no sería interparte, sería erga omnes, Okay. por el hecho de que es un tratado que ya ha sido ratificado y que por el efecto que tiene, tiene un vicio exactamente de entrada y por el efecto que tiene se extiende hacia toda la población. Entonces sería un recurso directamente al Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional no tiene esta facultad. Ahí voy. Entonces solamente sería interparte, pero sería una demanda por algo específico que me afecte a mí si es comercial. Bueno, en ese caso, lo que se podría hacer es hacer una investigación previa o posterior a esta entrevista y ofrecerte resultados con relación a eso. De entrada, no podría decirte así con certeza qué es lo que sucedería, porque es un caso que no se ha visto y ¿Cuál requiere un poco de estudio. Ajá. ¿Cuál sería el proceso para renovar un tratado? Bueno, el proceso para la renovación de un tratado sería el mismo, por el hecho de que tú estás haciendo una modificación sobre algo que ya ha sido pactado. Entonces, esa modificación implica la creación de un instrumento que es nuevo. Que puede tener obligaciones y deberes. Y deberes distintos. Exacto. Por tanto, tenga obligaciones y deberes distintos, entonces tiene que someterse al control preventivo de la constitucionalidad. No, dime. ¿Sabes que hay un caso muy interesante, que es el caso de cuando aparece por primera vez el control preventivo de la constitucionalidad? Una especie de él. Este fue en el año 2001, frente a una acción directa en inconstitucionalidad que sometió el presidente de la República de ese entonces, el ingeniero Hipólito Mejía, el cual solicitaba la declaración de inconstitucional de un proyecto de ley que aprobaba la modificación de la Constitución. Varios artículos, la ley establecía varios artículos que se modificaran a la forma en que la misma ley establecía. Entonces, en ese momento, el presidente de la República había realizado varias observaciones con relación al proyecto de ley, con relación a la reforma constitucional, entonces a la posibilidad de reforma. Entonces, en ese momento lo que se suscitó fue que el mismo presidente de la República ya no tenía una opción abierta para realizar otra observación
porque en ese momento teníamos el tema de que se enviaba una vez el proyecto, el presidente de la República observaba el proyecto, lo devolvía, y la segunda vez estaba impelido a obligarlo, o sea, impelido a publicarlo. Entonces, ya no tenía esa opción, entonces apeló a la Suprema Corte de Justicia para hacer una observación sobre un proyecto de ley que había sido aprobado por ambas cámaras. Lo que pasó en este momento fue que se aprobó ese proyecto de ley en 2 lecturas consecutivas, que se dieron una consecutivamente con la otra, sin antes haberlo declarado de urgencia. Realmente se incurrió en ese momento en una violación del debido proceso porque solamente es posible aprobar un proyecto de ley en las condiciones que se aprobó, siempre y cuando sea declarado de urgencia y que trate sobre una modificación a la Constitución. La Suprema Corte de ese momento entendió que como el proyecto de ley ya no tenía esa categoría y había sido sancionado por ambas cámaras legislativas, entonces se podía entender como que era un acto propio, el acto más propio del Congreso Nacional o de ambas cámaras. Y por ende, entonces, tenía carácter de ley. La Suprema Corte de Justicia lo interpretó de esa manera y aplicó una especie de control preventivo de la constitucionalidad de la ley en ese momento. Aunque la ley no había sido publicada, sin embargo, sí había sido aprobada por ambas cámaras. Y se generó una discusión que fue muy enriquecedora. Los círculos de opinión pública del momento hicieron eco sobre esta decisión y se establecieron algunas precisiones también con relación a este tenor. Excelente. ¿Vamos a una pausa? Si fueras candidato a una posición electiva y te tocara hacer tu campaña electoral entre miles de propuestas, ¿qué harías para diferenciarte? ¿Qué haría? Está difícil la pregunta. Bueno, prometerle a la gente que me sigue. Una tarima en el malecón. No sé, tendría que estudiar eso primero. Ahí otra pregunta. Que voten por mí. Tirarme a la calle, a buscar mi gente y después lanzarme. O sea, porque yo estaba armando un plan en mi cabeza. Acabar con la chikungunya. Inscríbete en el mucho curso tsunami, Campañas mucha- Electorales en el siglo XXI, de la improvisación a la ciencia. Organiza la Academia para la Profesionalización de la Política. Regresamos con De Frente con Carlos Rubio. Distinguido, ahora que estuvimos hablando fuera del aire, me parece interesante tocar el tema de la modificación del Tratado de Extradición. Que me hablaste sobre eso un poco. Quisiera que el pueblo supiera más o menos, porque es un tratado de 1911, con muchas carencias y muy grosso modo todo, el cual ha dado problemas, y yo mismo he tenido expediente como penalista en su momento, en caso de extradición, que no querían aceptar lo vinculante, que el tratado, por ejemplo, una de las cosas que pone que no puede castigarse por más del máximo de la pena de nuestro país. Y entonces eso se trató una vez y fue muy interesante. Entonces, cuéntanos sobre esto. Bueno, en el caso del tratado de extradición, realmente el procedimiento que se podría aplicar para el mismo sería el mismo que el procedimiento que se aplicaría para los otros tratados. Una vez se ha hecho alguna modificación o se ha entendido que debe modificarse el tratado y República Dominicana o el Estado Dominicano ha aceptado esa modificación y Estados Unidos haya visto que la modificación ha sido correcta o que ha sido coherente con lo que ellos están exigiendo, entonces en ese caso, y que también se ha respetado la Convención sobre el Derecho de los Tratados, entonces en ese caso lo que vendría a acontecer sería el hecho de que el Poder Ejecutivo deba firmarlo, de que una vez firmado por el Poder Ejecutivo el Tratado sobre Extradición tenga que ser enviado de manera obligatoria al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional entonces verifique si está conforme con lo que establece la Constitución de 2010. Ese sería el procedimiento. Sería idéntico, sería igual que si fuera comercial. Que si fuera comercial, que si fuera de derechos humanos, que si fuera... Entonces, en esos casos sería diferente. Sí. Excelente. Y para concluir entonces, ¿qué podríamos decir sobre este tema? Bueno, podríamos decir que el control preventivo
de los tratados internacionales en República Dominicana tiene solamente ese carácter. El mismo obedece a una teoría monista en la que se puede entender que el derecho interno y el derecho internacional pueden estar unidos de manera coherente. Podemos ver también que este tipo de control no solamente se ejerce en República Dominicana. Este control, como lo evidenciamos hace un momento, tiene ese carácter facultativo en los países que mencionamos y también tiene ese carácter obligatorio solamente en 3 casos. En algunos casos también se ejerce incluso sobre las leyes, las ordenanzas y sobre los decretos. Porque si bien las leyes tienen el efecto erga omnes, de que se aplican a todo el mundo, hay decretos que pueden afectar a todo el mundo. Hay decretos que son personales, pero hay decretos que tienen un carácter o una aplicación general. Hay reglamentos que tienen ese mismo efecto. El caso de los reglamentos de Indotel, por ejemplo. Indotel tiene la facultad de, vía reglamentaria, establecer normas de aplicación general a los consumidores del servicio de las telecomunicaciones. Entonces, el control preventivo podría evitar en esos casos en donde no hay control sobre cómo se publica, sobre cómo podría aplicarse una que otra norma, cuáles serían las precisiones de la norma, sobre si está conforme a la Constitución y a las leyes, en caso de que sean reglamentos, en caso de que sean decretos, ordenanzas, por el tema de la diferenciación normativa, de que una sea superior a otra. En ese sentido, entonces, en esos casos, el control preventivo de la constitucionalidad vendría a ser la vía para garantizar que no se generen futuras violaciones. Por ejemplo, ¿cómo podría ser esto en el caso de Indotel, ya que tú lo dijiste? Una ordenanza que afecte a los usuarios y que tenga una violación constitucional. Bueno, en el caso de Indotel, ahora mismo, en este momento, quien tiene la facultad de revisar los reglamentos, las resoluciones y todo lo demás del Tribunal Superior Administrativo. Sin embargo, me refiero al momento antes de que entren en vigencia o antes de que sean de aplicación general. Y en los demás casos... Exacto, antes de que sea de aplicación general es que podría aplicarse. Exactamente. Eso es lo que quería. Exacto. Perfecto. Y bueno, ya para concluir, te agradezco mucho la invitación a este programa. Nosotros, el Observatorio Judicial Dominicano, tiene su página web es el ojd.org.do. También tenemos el Facebook, Observatorio Judicial Dominicano, y tenemos también el Twitter, y en LinkedIn también estamos. En LinkedIn es Observatorio Judicial Dominicano, igual, y en el Twitter es OJD_Funglode, y ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias. Gracias a ti por venir a nuestro programa. Ha sido muy enriquecedor tu aporte y esperemos que más adelante podamos ir evolucionando en esos aportes desde el Observatorio Judicial. Claro que sí. Señores, ahora antes de nosotros cerrar el programa de hoy, quisiera también que viéramos lo importante que es el control constitucional, porque es que en nuestro país los derechos fundamentales son extremadamente violados y afectados por demasiados intereses. Ahora, desde la última Constitución, hemos tenido ya una perspectiva muy diferente y mucho más amplia en este aspecto que nos permite a nosotros trabajar más fácilmente y defender y garantizar nuestros derechos y que las instituciones nos lo garanticen. Quiero ahora volver y aclarar algo. En los próximos meses, vuelvo y repito, como dije al principio del programa, se van a tocar y se va a trabajar en el sistema penal económico. La ley de lavado de activos va a ser modificada para noviembre de este año. Los sectores privados que tengan cualquier tipo de interés en participar para ver lo que se está haciendo. Señores, la ley de lavado es la que controla el crimen organizado como marco general. Es la que de verdad maneja y provee a la ciudadanía con una tranquilidad
en cuanto al crimen organizado, porque ahí están todos los bienes de todos. El isolatio alemán busca claramente alejar y controlar el dinero de las personas, aislar al delincuente, porque el delincuente que se roba 10 millones de dólares o que estafa o que secuestra por 10 millones de dólares y recibe el dinero, tiene este dinero para sí, pero si no lo puede utilizar y si ninguno de sus amigos lo puede utilizar, aislar a esa persona, automáticamente esa persona deja de delinquir. También está que el que lava es el obstructor de justicia para poder atrapar a estas personas. Entonces, esta ley es demasiado importante, tanto para el sector privado económico como para la ciudadanía en general. Si ustedes quieren hacer un sindicato, si quieren hacer un grupo, que observe esta ley para que no nos, como dijo Balaguer, solo dijo Balaguer, eso no lo dijo cualquiera. Para mí Balaguer fue una de las personas más brillantes que pasó por nuestro país. Indiscutiblemente, si podríamos discutir la política interna y externa del momento, eso es otra cosa. Pero su capacidad era algo asombroso y respetado por todo, incluyendo el rey de España y todos los grandes líderes mundiales, desde la época hasta hoy. Entonces, hacer un grupo que revisemos, que si para que no nos agarren asando batata y manden eso al Congreso, lo aprueben así y nosotros no tengamos un control de revisar. Si de verdad está óptima para nosotros como país, no solamente para cumplir con Egmont y seguir participando y tener esos beneficios, no. Es para que también la industria dominicana se regularice, la banca, el sector financiero, los dealers de carros, las aseguradoras, todo el que negocia, todos esos empresarios libres, el que vende inmuebles, todo eso, para que haya más tranquilidad. Porque usted puede decir, ¿ha mejorado la situación que teníamos de criminalidad? Sí, el jefe de la policía ha hecho un buen trabajo, a mi parecer, vuelvo y repito, pero no podemos dejárselo todo a él y él no lo puede resolver todo. Hay que ir más allá y para garantizar nuestros derechos nosotros tenemos que empezar a participar. Grupos de abogados y no permitamos que nos lo digan después. No permitamos que ya se aprobó, que ya eso está para promulgación. No y no. Vamos a revisarlo desde ahora. Ahora mismo el Comité Antilavado y la dirección de la UAF, Unidad de Análisis Financiero, está trabajando en esta modificación de esta ley. Si hay grupos que les interese participar, ver cómo funciona, qué está pasando, y pueden contactarme en mi página web www.rasesorialegal.com, que le está saliendo en pantalla, Twitter, @crubioasesoría, pueden agregarme también, pueden también, que también está en la pantalla, hasta por el mismo teléfono, 809-258-3994, es mi celular personal, siempre ando con él. De verdad, hagamos una diferencia y empecemos a velar por nuestros intereses. La legislación ha sido mejorada en los últimos 10 años y es algo que, independientemente de la posición política o no, el presidente Fernández, no podemos negar, hizo un trabajo increíble en 10 años, en 8, pero en 10, porque algunas cosas que se estaban trabajando en esa época están saliendo ahora, hizo un trabajo excepcional en mejorar el sistema judicial. Entonces ese sistema judicial tenemos que respaldarlo, no solamente con buenos empresarios, sino con participación de nosotros, de que de verdad están haciendo lo que deben hacer. Este es Carlos Rubio, de Frente con Carlos Rubio, y nos vemos el próximo domingo.